Ahora sí, buenos días todos los participantes de esta nueva actividad organizada por CC Inversiones. Hoy contamos con la presencia de Fernando Marengo, que ya es expositor habitual, y lo que tiene de bueno eso, que te vamos siguiendo lo que dice y vamos viendo si acierta o no acierta. ¿Mm? No es como en el juego online esto, para ver de evaluación sí, de evaluación no, y ponemos una probabilidad, pero es bueno esto de ir haciendo el follow-up de lo que nos va comentando. Hoy tiene muchísimos temas para desarrollar. Afuera tenemos una economía en Estados Unidos que viene muy bien, pero hay elecciones la semana que viene, así que eso trae mucha incertidumbre. Seguramente nos va a contar un poco cuál es su visión al respecto y sobre todo qué va a hacer la Fed con los datos económicos y con los datos políticos. Y también en Argentina tenemos mucho para hablar, muchas de las cosas que Fernando venía comentando en sus últimas exposiciones se vienen dando tal cual. Lo que le vamos a preguntar seguramente es cómo la ve para adelante y sobre todo qué puede salir mal con todo esto. Así que sin más preámbulos, Fernando, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Saúl, por la presentación. Claramente, el follow-up tiene todo lo bueno y todo lo malo, pero eh, vamos a hablar hoy, digamos, básicamente de la economía global y después vamos a hacer hincapié en la economía argentina. Eh, a ver, empezando por la economía global, por el mundo. Eh, Claramente venimos de un proceso de una aceleración inflacionaria donde los principales bancos centrales del mundo lo que estuvieron haciendo es subiendo su tasa de política monetaria para controlar de alguna forma la inflación vía el encarecimiento del crédito. El gráfico este muestra el PMI, que el PMI es una encuesta del sentimiento de los managers que tienen que hacer compras en sus empresas, en esta encuesta, si está arriba de 50, quiere decir que está en un terreno expansivo, positivo, abajo de 50, uno negativo, y lo que nos permite ver es hasta el mes de septiembre cómo viene evolucionando. Esto es lo que está pasando con la zona del euro. Venía tenuemente por arriba de 50, el último dato se metió abajo de 50, lo cual nos está hablando de alguna forma de cierta visión pesimista, negativa, o una economía que se está desacelerando en Europa. Este es el de Estados Unidos que viene de mediados del 2023 en terreno positivo e incluso alguna aceleración y se quedó ahí en un nivel estable en terreno positivo. Y esto es la economía china, que también estaba pequeño positivo, empezó a desacelerar y empezó a meterse en terreno negativo. Lo primero que nos habla de esto, si uno agarra estas tres economías, representan 2/3 del PBI mundial, entonces explican qué van a pasar con la actividad económica en el resto del mundo, y nos está diciendo la zona del euro y China están entrando en un proceso, en un periodo de desaceleración de actividad económica, mientras que Estados Unidos sigue creciendo. La segunda variable importante es la inflación. Esto es el CPI core, digamos, la inflación núcleo en Estados Unidos, el último trimestre anualizado. Si uno ve la tendencia, es claramente a la desaceleración, pero en esa desaceleración, digamos, cuando uno se fija el último trimestre anualizado, está con una inflación en torno al 3%, cuando la meta de la Fed es 2% de inflación. Entonces uno podría decir la tendencia se va controlando la inflación. Todavía no se llegó puntualmente a la meta que tiene la Reserva Federal. Esta es la zona del euro, también va desacelerando más cerca del 2%. Y esto es China en terreno incluso de deflación de precios. Si uno combina China, desaceleración económica y deflación de precios, claramente las tasas irán a la baja. En el caso europeo, desaceleración de actividad y una inflación cercana a la meta del Banco Central Europeo, también habla de una baja de tasas, pero en el caso de Estados Unidos estamos diciendo una actividad económica resiliente que se mantiene, le cuesta desacelerar, y con una inflación un poco más lejos de lo que es el objetivo de la Reserva Federal, y plantea una incertidumbre respecto a lo que puede pasar con la tasa de política monetaria.
En este escenario, el Banco Central de Canadá lleva 2 bajas de tasa de política monetaria, el Reino Unido ya aplicó una, el caso de Estados Unidos bajó 1, la zona del euro lleva 2 bajas, y a contramano de todo esto, Japón subiendo su tasa de política monetaria. 2 temas importantes. Primero, con el mundo bajando la tasa y Japón subiendo, esta fue la explicación del famoso lunes negro que ocurrió hace un par de meses. Una parte de los mercados financieros que hacían carry contra el yen se endeudaban a tasa nominal negativa, vendían los yenes, con lo cual se deprecia el yen y me cae la deuda en términos de dólares, y con eso invertían en activos americanos. Cuando subió la tasa la primera vez no tuvo tanto impacto, la segunda suba, que fue un terreno de tasas positivas, que hizo una parte del mercado vender el colateral para cancelar la deuda en yenes, y eso originó el lunes negro, que pasó rápidamente, digamos, rápidamente el mercado se recuperó, pero en una inercia de los principales bancos centrales bajando tasa de política monetaria, Japón subiendo, prende una luz amarilla respecto de eventuales próximos lunes negros. El segundo tema es qué pasa con la tasa de política monetaria de la Fed, esta línea celeste acá, respecto fundamentalmente a esta, que es la tasa de política monetaria del euro. ¿Por qué? Porque son las dos principales monedas del mundo. Si uno toma el DXY, 60% del DXY está explicado por la relación dólar-euro y termina siendo determinante incluso para el precio de materias primas. ¿Y cuál es la expectativa? Que una Europa desacelerando actividad económica y con una inflación muy cercana a su objetivo, que la tasa esta siga bajando. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer la Fed con su tasa de política monetaria? Porque si Estados Unidos no acompaña las bajas de la tasa de política monetaria en la zona del euro, esto empieza a subir el diferencial a favor del dólar y eso podría fortalecer el dólar. Entonces, para tratar de entender esta dinámica, vamos a entrar en Estados Unidos. Esto es la curva de los bonos del Tesoro americano a fin del 2021, fin de 2022, fin de 2023 y la curva actual. ¿Qué estamos viendo en la curva actual? Básicamente en la curva actual estamos viendo el tramo corto de tasas elevadas y una curva invertida, que muchas veces el mercado habla de la curva invertida, diciendo que la curva invertida anticipa una recesión, porque 13 de las últimas 16 veces que se invirtió la curva terminó en una recesión, pero dijimos varias veces que esa es una correlación, no implica causalidad. ¿Qué quiere decir? Que la tasa corta sea más alta que la tasa larga, lo único que me está diciendo es que acá hay un apretón monetario muy importante y que acá el mercado está esperando que la Fed resulte exitosa en el control de la tasa de inflación. Dicho eso, si uno piensa qué debería pasar en el tramo corto de la curva, claramente esta parte debería tender a bajar. La pregunta es cuán rápido se dará esa baja en la tasa corta. Y lo segundo, cuando uno se va al tramo largo, a la tasa de 10 años, en realidad venimos sosteniendo hace tiempo que creemos que los niveles de tasa van a ser más parecidos a los que vimos durante los primeros 10, 12 años de este siglo, que eran niveles de tasa entre 3,5 y 4% el tramo de 10 años, y no como los que vimos de 2011 en adelante, que eran niveles de tasa más cercanos al 2%. ¿Por qué? Por un Estados Unidos que tiene déficit en cuenta corriente y déficit fiscal, que necesita financiamiento, que si la tasa de inflación es 2%, tendrá que pagar una tasa real de interés en torno al 1,5%. Bueno, eso pone un rango entre 3,5 y 4. Si uno tuviera que graficar esta curva a futuro, uno diría, tendría que pivotear entre la tasa actual, entre 7 y 10 años, bajar el tramo corto y a partir de ahí tener una curva de nuevo con pendiente positiva en la medida que empiece a bajar la tasa corta. Ahora, ¿de qué va a depender la baja de esa tasa corta? De lo que pase con actividad económica y con inflación. Cuando vemos actividad económica, en la pandemia Estados Unidos cayó 2,2%, al año siguiente creció 6%, o sea, recuperó la caída y ya creció en 2021, volvió a crecer 2022 y 2023.
Ahora, si vemos por trimestre, el año pasado creció 2,8, 2,4 y la segunda parte 4,9 y 3,4, una aceleración en la segunda parte. El primer trimestre de este año 1,6, el segundo 3 y esta semana vamos a conocer el tercer trimestre, que la expectativa es que esté entre 3 y 3,2%. ¿Por qué es importante este 3 y este 3,2%? Porque en realidad la economía americana su PBI potencial, ¿qué quiere decir? El ritmo al cual crece su capacidad productiva va al 2% por año. ¿Y qué nos marca eso? Que Estados Unidos no puede crecer de manera sostenida de mediano plazo más de 2%, porque en la medida que quiera crecer más de 2%, eso empieza a generar presiones inflacionarias. El segundo trimestre creció al 3% y la expectativa del tercer trimestre es también que se haya mantenido al 3%, lo cual está hablando que lejos de un soft landing, la economía americana, digamos, se mantiene a un ritmo de crecimiento incluso superior al crecimiento potencial de su economía. ¿Cuál es el dato alentador de alguna forma? Que parte de este PBI se destina a recomponer inventarios del segundo trimestre de los 3 puntos de crecimiento, 1,1 fue a recomponer inventario, con lo cual el PBI neto de variación de inventario creció 2% y el trimestre anterior 2,1. O sea que si nos fijamos por el lado de la demanda, dejando de lado lo que pasa con variación de inventarios, que una vez que se recompongan no debería seguir generando demanda de producción, la demanda estaría creciendo a un ritmo del 2%, que es básicamente el potencial de la economía americana, pero de nuevo es un soft landing muy soft, digamos, una desaceleración muy gradual de la economía. En el contexto con esto, que tenemos una economía que como sigue creciendo, sigue creando empleo. Si vemos el promedio de los últimos 6 meses, es el menor ritmo de creación de empleo post pandemia. Si vemos el promedio de los últimos 3 meses, se empieza a ver alguna aceleración por un dato de septiembre que fue llamativamente elevado. Se crearon 254.000 puestos de trabajo cuando se esperaban poco más de 100.000. Esta semana conoceremos el dato de octubre, pero de nuevo, si uno piensa que el doble mandato de la Fed es control de precio y pleno empleo, la economía americana sigue en pleno empleo, con lo cual desde ese punto de vista, la Reserva Federal como que tiene margen para retrasar la baja de tasa o no bajarla de una manera tan agresiva como espera el mercado. Y respecto al control de precios, si bien se va desacelerando, todavía no se llega al 2% que es el objetivo de la Fed. Ahora bien, cuando uno dice, con estos niveles de tasa de interés, ¿por qué no hay una caída de actividad económica más abrupta? ¿O por qué no se da un hard landing como ocurrió en 13 de las 16 veces que esa curva se invirtió? Y la explicación es esta. Esta es la evolución del gasto del gobierno federal en Estados Unidos del 2016 al 2020, iba en torno a 21% del PBI. Este fuerte incremento de acá fue en la pandemia, que después desaceleró, pero si nos fijamos, el nivel de gasto actual todavía está 2 puntos del PBI por encima de lo que era el prepandemia, con un nivel de ingreso bastante estable, y como resultado de esto aparece esta línea punteada que es el déficit fiscal. Fíjense, este triángulo que se formó acá durante la pandemia fue un deterioro en el déficit fiscal que en el peor momento llegó a ser de 20 puntos del producto, pero en el acumulado en todo este periodo, el incremento del déficit respecto a lo que era tendencial superó los 35 puntos del PBI. ¿Y esto qué fue? Una fenomenal transferencia de poder de compra que le hizo el gobierno americano al sector privado vía déficit fiscal. Primer punto. Segundo punto, post pandemia Estados Unidos ajustó el déficit, pero después de nuevo empezó una situación de desequilibrio que llegó a acumular un déficit de casi 8 puntos, terminó cerrando el año fiscal en septiembre con un déficit de 6,3, pero un déficit de 6,3 con una economía en pleno empleo.
¿Qué quiere decir esto? Que cualquier problema que pudiera tener la economía americana, el déficit rápidamente crecería nuevamente, y esto claramente despierta una luz amarilla respecto de la evolución de la economía americana y el precio de los activos. Ahora, si nos centramos en este triángulo de acá y la transferencia de poder de compra que le hizo el Tesoro americano al sector privado, esta línea azul muestra el ingreso de los individuos en Estados Unidos, incluyendo los subsidios que recibe del gobierno. Y acá se ven claramente los tres paquetes de estímulo, el primero de Trump y los otros dos de Biden, donde el tercero fue una locura de la imprudencia fiscal en una economía innecesario. ¿Por qué? Porque acá el gasto había caído fuertemente, pero cuando se hizo el tercer paquete de estímulo, el gasto ya casi que estaba, claramente estaba arriba del nivel prepandemia, pero ya casi estaba de nuevo en el nivel tendencial que se veía prepandemia. Esto fue una locura, este último paquete de estímulo. ¿Y qué es lo que generó esta transferencia, estos subsidios del gobierno al sector privado? Que le suba el ingreso en un momento en el cual la gente estaba encerrada por prudencia, por miedo al coronavirus. Entonces, como me creció el ingreso y el gasto estaba reprimido, ¿qué generó? Un extraordinario incremento sobre el eje de la derecha en la tasa de ahorro de los individuos en Estados Unidos. Cuando nos fijamos en el mes de abril de 2020, los americanos llegaron a ahorrar un tercio de su ingreso, en junio 20%, y en el mes de marzo del 21, ya cuando estaba casi superada la crisis económica que generó la pandemia en Estados Unidos, volvieron a ahorrar casi un cuarto de su ingreso. Ahora, todo este ahorro se tenía que canalizar a algún activo, porque ¿cómo hago para ahorrar? Y digamos, yo estoy en mi casa, recibí el cheque, me subía el ingreso, no podía gastar, me generaba una tasa de ahorro y eso se destinó primero a comprar bonos del Tesoro americano. Subió el precio de los bonos, bajó la tasa de interés al mínimo histórico. El bono de 10 años llegó a rendir 0,5% anual, 0,5%, y es la mínima tasa nominal histórica de un bono de 10 años. Que eso, al bajar la tasa, ya empezó a subir el precio de las acciones porque bajó la tasa de descuento. Después compré acciones. Entonces, ¿qué ocurrió? Subieron el precio de las acciones. Y sobre eso se recibía plata del gobierno. Como la tasa de interés de bono del Tesoro era tan baja, cayó fuertemente la tasa de crédito hipotecario. Entonces yo podía hacer un down payment para comprar una propiedad y endeudarme a 30 años a una tasa inferior al 3%, y eso que hizo subió el precio de las propiedades. Ahora, ¿qué es lo que me genera toda esta dinámica a diferencia de otros procesos de ajuste de la economía americana? Que la suba en el precio de los activos no está originada por el endeudamiento del sector privado, sino que la suba en el precio de los activos estuvo explicada por un incremento en la tasa de ahorro del sector privado, consecuencia de qué? Del endeudamiento por el déficit fiscal del Tesoro americano. Entonces, la suba de tasa de interés no me origina, como ocurrió 2007-2008, en 1999, en los procesos estos de explosión del precio de las burbujas, no me generó una explosión de una burbuja, porque este incremento en el alza del precio de los activos no está explicado por un apalancamiento en la deuda privada, sino en la deuda pública. Ahora bien, cuando uno ve los niveles de tasa y lo compara contra la inflación, estamos con niveles de tasa real de interés muy elevados. Estos niveles de tasa real de interés muy elevados, para encontrar un periodo tan prolongado de tasa real tan elevado, nos tenemos que ir a fines del siglo pasado. Acá, 2007-2008, hubo un momento en que subió la tasa real, básicamente con la crisis subprime y la fuerte caída de precios, pero fue algo muy esporádico y después volvió a caer la tasa real. Para encontrar un periodo de este tipo nos tenemos que ir a fin del siglo pasado. Si bien el sector privado está muy poco endeudado, tanto en crédito hipotecario como en crédito financiero, el crédito corporativo, el crédito al consumo, todos son niveles de endeudamiento muy bajos.
no podemos decir que es inocuo un nivel de tasa real tan elevado por tanto tiempo. Y de hecho, hay indicadores que empiezan a mostrar deterioro. Esto es la mora en los créditos para la compra de autos. Fíjense cómo creció del 0,4 arriba del 0,6, o sea, creció la mora más de 50%. Está en niveles como lo que se veía entre 2016 y 2020. Pero a diferencia de aquel momento, si bien la mora representa un poco más del 0,6% del total de crédito, la relación crédito a PBI bajó. Entonces sí, la mora creció, pero sobre un nivel de deuda más bajo de lo que veíamos antes. Y con tarjeta de crédito ocurre lo mismo, pero fíjense, el nivel de mora está en los niveles máximos post-crisis subprime de 2007-2008. O sea, hay sectores que claramente lo están pasando mal, pero desde el punto de vista agregado de la economía, no se ve que haya un riesgo macroeconómico. Pero está claro que dentro de la economía americana hay sectores que están sufriendo y hay grupos de personas que también la están pasando peor, por eso están creciendo los indicadores de mora. De hecho, para ver de nuevo el PMI, esta intención de compra de los managers, fíjense lo que pasa con el sector manufacturero respecto al sector servicio. El sector de servicios sigue creciendo en terreno positivo y el sector de consumo de bienes durables o el relacionado con la industria manufacturera, en los cuales la tasa de interés es mucho más relevante, en terreno negativo. Entonces, si uno agarra toda esta información y dice cómo está el mundo y cuáles son las expectativas, a ver, el escenario base con el que estamos trabajando en Black Toro es básicamente uno, donde China, claramente una economía que está teniendo problemas, desacelerando su ritmo de crecimiento y con una tasa de inflación controlada. En el caso de Europa, se le está desacelerando actividad económica. De hecho, la semana pasada salió el World Economic Outlook que hace el Fondo Monetario con su expectativa de crecimiento para el mundo y aceleró el ritmo de crecimiento de Estados Unidos y bajó el ritmo de crecimiento de Europa. Una Europa que tiene el problema del envejecimiento de la población, digamos, claramente tiene una dinámica compleja, más allá de que los números de la macro, uno diría, son hasta mejores que los de Estados Unidos desde el punto de vista del desequilibrio externo o el desequilibrio fiscal, pero claramente una Europa que tiene problemas, con una economía que está desacelerando y una inflación controlada, un Banco Central Europeo que ya bajó 2 tasas y que posiblemente siga bajando su tasa de política monetaria. Y en el otro extremo tenemos en Estados Unidos, que está creciendo a un ritmo por encima del potencial, que si bien la inflación desaceleró fuerte desde los máximos que vimos en los últimos años, todavía no llega a la meta que tiene pautada la Reserva Federal, y que si bien la inercia, cuando uno ve el precio de los alquileres, que tiene mucha incidencia en el índice de precio, es esperable que siga desacelerándose la tasa de inflación, hay serias dudas en puerta. ¿Cuáles son las serias dudas? Uno, esta economía más resiliente a desacelerar, una economía que está en el escenario base en un soft landing, pero posiblemente digamos, el riesgo hoy que es que enfrente un no landing, como decía Saúl al principio, con unas elecciones la semana que viene, donde las elecciones, perdón, con un problema fiscal, Estados Unidos tiene un déficit de 6,5 puntos del producto, con la economía creciendo arriba de su potencial, con lo cual, si la economía desacelera un Estados Unidos en el cual la recaudación depende fuertemente del ciclo económico, porque depende del impuesto a las ganancias, uno esperaría que el déficit crezca, y sobre esa situación fiscal ya de deterioro, tenemos dos candidatos, que uno está hablando de incrementar el gasto y el otro bajar los impuestos. Entonces ninguno está hablando de reducir el déficit fiscal. Y si uno piensa desde ese punto de vista, o la baja de gasto, o la suba de impuestos, estamos hablando por un lado de más déficit fiscal, que el más déficit al final del día es más poder de compra que se está transfiriendo a la economía, ya sea porque pago menos impuestos o porque el gobierno gasta más. Entonces, el escenario alternativo al base de soft landing es una economía
que no desacelere actividad económica y por ende, más allá de que la inercia, si uno ve los datos históricos, es que la inflación siga cayendo, que si no se hace un ajuste fiscal o no se encara los desequilibrios de la economía americana, haya un riesgo al resurgimiento de la inflación. En ese riesgo de resurgimiento de la inflación, a ver, dicho esto, digamos, el portafolio, ¿uno qué diría? Primero, parecería que la baja de tasas por parte de la Fed, del punto de vista de lo que pensamos nosotros, va a ser más lenta de lo que espera el mercado. O sea, sí, la tasa va a ir a la baja, pero de una manera más lenta por lo menos de la que venía esperando el mercado. Con lo cual, hacer tasa en el tramo corto y seguir haciendo el carry en el tramo corto, dadas las expectativas del mercado, creemos que es una buena alternativa. El segundo punto, si uno está en una economía entre un soft landing o un no landing y con una economía con muy poco endeudamiento, uno diría, bueno, se puede tomar un poco más de riesgo, tanto en la renta fija como en el equity. En la renta fija, como subiendo, digamos, incorporando en el portafolio bonos de high yield, digamos, renta fija y high yield, que van a pagar una tasa de interés un poco más elevada que lo que pagan los bonos del Tesoro. Y de nuevo, si la economía desacelera lentamente o no desacelera, riesgo crediticio no estamos viendo. Y el tercer punto, en ese escenario de soft landing o no landing, el tercer punto es, bueno, el equity debería andar mejor, por lo menos de lo que espera el mercado, con las bajas de tasa que implicarían una desaceleración de actividad económica que por lo menos hasta el día de hoy no se está viendo. Ahora, de nuevo, si el escenario es de no landing, también la alternativa es alguna cobertura a un eventual resurgimiento de la inflación, y creo que hay algún commodity como es el oro podría ser una buena alternativa. Está claro que son recomendaciones que uno está viendo de acuerdo a cómo es el desarrollo de la economía americana hasta hoy, las expectativas de las elecciones de la semana que viene, que parecería que nadie va a enfrentar el problema del déficit fiscal que tiene la economía americana, ninguno de los dos candidatos. Y en esta línea, pues, digamos, si bien uno va a estar tomando eventualmente posiciones, evaluaciones en los máximos históricos, cerca de máximos, siempre alguna estrategia de cobertura es bienvenida, digamos. Hacer algún bull spread, un barbell, alguna cosa por el estilo, para cubrirse de eventuales correcciones. ¿Por qué? Porque por definición el mundo es incierto, pero no solamente que por definición es el mundo incierto, sino que además tenemos todo el riesgo geopolítico a nivel global que habrá que ver cómo se sigue desarrollando. Ahora bajamos a Argentina. Vamos qué está pasando puntualmente en el país. Si bien la situación internacional podría afectar a la Argentina, digamos, Argentina está a ver, ¿cómo se relaciona un país con el resto del mundo? De tres formas. Por cómo le va a los socios comerciales, y estamos diciendo un mundo que desacelera, pero sin una crisis, fundamentalmente la desaceleración es China y Europa, Estados Unidos incluso acelerando o manteniendo la tasa de crecimiento. La segunda forma en la cual se relaciona un país contra el resto del mundo es por el precio de sus productos de exportación. Si Estados Unidos mantiene la tasa y Europa sigue bajando, eso fortalece el dólar, y el fortalecimiento del dólar te baja el precio de las materias primas. De todos modos, creemos que los precios actuales ya tienen incorporado el dólar eventualmente fuerte, que es el que estamos viendo actualmente. Y la tercera forma en la cual se relaciona cualquier país contra el resto del mundo es movimiento de capitales. Si ingresan o salen capitales, aumenta o cae el poder de compra. Está claro que si Estados Unidos mantiene su tasa elevada, hay más atractivo a seguir invirtiendo en Estados Unidos. En la medida que Estados Unidos baje su tasa de política monetaria, podría haber más capitales hacia el resto del mundo. Pero de todos modos, estamos hablando de una Argentina que está en una situación extrema respecto de cualquier indicador financiero, comparando contra los países de la región.
Ahora bien, perdón, y una cosa más, muchas veces uno dice, bueno, invierto en Argentina o invierto en Estados Unidos, claramente ahí lo que hay que incorporar es el factor riesgo o volatilidad, donde claramente tomar una decisión de inversión en Argentina, que posiblemente los activos rindan más que en Estados Unidos, el nivel de riesgo que uno está asumiendo para lograr esa mayor rentabilidad es infinitamente superior, ¿no? Ahora bien, desde principio del año, perdón, fin del año pasado, principio de este año, yo vengo planteando que el termómetro del programa económico iba a ser la brecha cambiaria. Esta es la evolución del tipo de cambio oficial, sigue el crawling al 2%. Esta es la evolución del contado con liquidación. Inicialmente subió, después cayó. Los errores de política monetaria del Banco Central volvieron a subir el contado con liqui, y una vez que pasó el periodo este de errores de política monetaria, volvió a caer el contado con liquidación, y esta es la brecha cambiaria, que llegó en el mes de junio, julio a ser casi 60%, y en ese momento, ¿qué dijimos? Dijimos, bueno, ahora el gobierno tiene que esperar y bancarse el error de política monetaria que generó acá y seguir esterilizando los pesos, y en la medida que esterilice los pesos va a caer de nuevo el contado con liqui, va a caer la brecha cambiaria. Hoy estamos hablando de una brecha abajo del 25%. Entonces, si este es el termómetro, claramente le sigue bajando la fiebre a la economía. Eso respecto a la situación actual. Ahora, respecto del futuro, esta es la curva del ROFEX, del tipo de cambio futuro que existía el 12 de enero. Esto es 17 de mayo, como se planchó la curva, con lo cual la expectativa de tipo de cambio es mucho más baja. Esto es cómo creció durante el error de política monetaria del Banco Central, y esto es cómo está actualmente. Entonces, bajó la brecha cambiaria, pero la expectativa de tipo de cambio también está bajando. El mercado es como claramente se convenció que a fin de año el tipo de cambio no iba a ser 2000 como esperaba en el mes de enero, sino algo más parecido al 1040 que venimos planteando de principio de año, y que la expectativa es que el crawling seguiría a un ritmo del 2% de acuerdo a cómo viene hasta ahora el programa monetario. Ahora, el tercer indicador de cómo evoluciona el programa es algo que se viene cuestionando hace varios meses, que era cómo va a ser el gobierno para comprar dólares ahora que ya pasó la cosecha gruesa. Bueno, esta es la compra de dólares que viene haciendo el Banco Central en el mercado de cambio. Desde mediados del mes de septiembre hasta ahora va comprando más de 1.400 millones de dólares, si actualizamos hasta el viernes de la semana pasada los datos estos. O sea, nos está bajando la brecha, nos está bajando la expectativa de tipo de cambio, y el Banco Central está comprando dólares en el mercado oficial de cambio, con lo cual, como indicadores de cómo está funcionando el programa de estabilización, yo diría que el programa está funcionando de acuerdo a lo esperado y de manera correcta. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que esté ocurriendo esto? Y la clave de todo es esto. Esto que es el año pasado, como ejemplo, esto es lo que ocurría con la demanda de pesos. Y esta línea naranja es qué ocurrió con el crédito interno. ¿Qué es el crédito interno? La emisión de pesos que hizo el Banco Central para financiar al gobierno, básicamente porque tenía una situación de desequilibrio fiscal. ¿Y qué ocurría? Que la emisión de pesos era muy superior a la demanda de peso de la economía. Y toda esta diferencia que generó la pérdida de reservas del Banco Central del año pasado. Entonces, cuando uno quiere explicar la pérdida de reserva del año pasado, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver qué pasó con la expansión de crédito interno neto respecto a la demanda de pesos de la economía. Ahora, esto no es un tema ideológico, esto es una restricción presupuestaria que surge del balance del Banco Central. Y hay gente que puede decir, bueno, pero esto funciona solo en Argentina. Veamos el caso de Brasil entre 2006 y 2011. En ese momento, un Brasil que estaba creciendo con una situación fiscal muy prudente. ¿Qué pasaba con el crédito interno? El Banco Central no emitía reales, pero era el momento en el cual estaba el boom de Brasil y todo el mundo quería invertir en Brasil. Entonces, esta línea nos muestra lo que pasaba con la demanda de reales.
Ahora, si la economía demandaba todos estos reales y el Banco Central no los estaba emitiendo, ¿cómo hacía el mercado para hacerse de esos reales? La única forma que tiene esa economía para de alguna forma, entre comillas, obligarlo al Banco Central de Brasil a emitir o a satisfacer esta demanda de reales, ¿cuál era? Venderle reserva venderle dólares al Banco Central brasilero. Entre 2006 y 2011, el Banco Central brasilero acumuló 300.000 millones de dólares de reserva. Pasó de 50.000 a 350.000. ¿Por qué? Porque la gente quería tener reales y el Banco Central no me los emitía. Después vino el momento de la imprudencia fiscal en Brasil, que empezó déficit fiscal financiado con emisión de reales y se emitían más reales que lo que demandaba la economía. Entonces, si el Banco Central emite más reales que lo que demanda la economía, ¿cuál es la única forma de poder esta identidad contable abastecerla? ¿Cómo? Con pérdida de reserva. El Banco Central perdió 50.000 millones de dólares en 8 meses. ¿Por qué? Por la imprudencia fiscal que hizo una expansión del crédito interno más alto que la demanda de reales. Entonces, cuando uno trata de explicar por qué el banco, o por qué decíamos nosotros que en la última parte del año el Banco Central iba a comprar dólares, a pesar que la cosecha gruesa ya había pasado, es básicamente por lo que iba a pasar con la demanda de pesos y con la expansión de crédito interno. Si queremos ver cómo viene funcionando el programa de principio de año, hay 5 etapas claramente marcadas. La primera fase del programa empezó el 12 de diciembre, fue uno donde no había demanda de pesos, pero se cancelaba crédito interno. Entonces acá tiene la fórmula, esto era negativo, con un menos adelante se vuelve este término positivo. ¿Y cuál es la única forma de abastecer esta identidad contable? Acumulando reservas. El área gris, el Banco Central compraba dólares. Segunda fase, el crédito interno sigue cayendo, pero menos que en la primera parte, pero empieza a aparecer demanda de pesos. Entonces, si estoy demandando pesos y el crédito interno no está variando, la única forma de abastecer esa demanda de base monetaria es con acumulación de reservas. Tercer fase, empieza a crecer el crédito interno al mismo ritmo que crece la demanda de base. Y acá empiezan los problemas de política monetaria del Banco Central. Deja de acumular reserva el Banco Central. Cuarta fase, empieza a crecer el crédito interno, más que la demanda de base, me empiezan a caer las reservas. Quinta fase, el crédito interno estable cayendo y recuperándose la demanda de base, el Banco Central vuelve a comprar dólares. ¿Y dónde aparecen las exportaciones? En ningún lado. Si uno quiere explicar la compra de dólares por parte del Banco Central en el mercado de cambio, no hay que ver las exportaciones, sino qué pasa con la demanda de base respecto a la expansión de origen interno de base monetario por parte del Banco Central o lo que se llama crédito interno neto. O para hacerlo más sencillo, qué pasa con la demanda de pesos respecto a la monetización del déficit fiscal, como para resumirlo. Ahora bien, si uno dice, ¿y qué puede pasar hasta fin de año? Bueno, esta línea naranja es nuestra proyección de qué pasaría con la demanda de base hasta fin de año. Esta línea verde es qué pasaría con la expansión del crédito interno neto en la medida que el gobierno siga con el ajuste fiscal. Entonces, si me crece la demanda de pesos y no crece la emisión de pesos como consecuencia del crédito interno neto, ¿cuál es la única forma que tenemos de abastecer esta demanda de pesos? Con el Banco Central comprando dólares en el mercado de cambio. La proyección que tenemos nosotros, que es en el último trimestre del año, de octubre a diciembre, hay más de 3.500 millones de dólares de compra de dólares por parte del Banco Central en el mercado de cambio. ¿Producto de qué? De que sigue recomponiéndose la demanda de pesos más que la emisión de crédito interno. Ahora bien, si todo está funcionando, ¿por qué no se levanta el cepo? Y de hecho, si uno ve el nivel de compra de reserva que está haciendo el Banco Central
desde que asumió este gobierno, y si lo comparamos 210 días móviles desde el principio de este siglo, el Banco Central nunca compró dólares como viene comprando desde que se anunció el programa el 12 de diciembre. Pero las reservas netas siguen siendo negativas. Entonces, ¿por qué no se puede levantar el cepo? Porque levantar el cepo con reservas netas negativas es muy riesgoso. ¿Por qué es muy riesgoso? Porque si yo levanto el cepo sin reserva y mañana hay demanda de dólares y el Banco Central no puede abastecer esa demanda de dólares, eso me generaría una depreciación del tipo de cambio. Y si se deprecia el tipo de cambio en Argentina, ¿qué ocurre? Suben los precios. Entonces nos quedamos sin programa antiinflacionario, sin programa económico y personalmente creo que nos quedamos también sin programa de gobierno. Entonces, levantar el cepo sin reserva es como que quedamos a la buena de Dios. Mientras haya demanda de peso, no hay problema. Pero si un día se revierte la demanda de peso y el mercado va al Banco Central a comprar dólares, como el Banco Central no tiene dólares, generaría un salto cambiario y un salto inflacionario. Entonces, el siguiente cuestionamiento es, ¿y cómo va a ser el país para pagar la deuda? Tanto los intereses como la amortización de capital. El año que viene, Argentina tiene que pagar 8.400 millones de dólares de intereses. Pero los intereses son un flujo de egreso, digamos, no es una variación patrimonial, sino un flujo de egreso. Y eso entra dentro de lo que se llama la cuenta corriente de la balanza de pago. La cuenta corriente es donde se registran todos los flujos de ingreso y egreso del país respecto al resto del mundo. Entonces nosotros hacemos nuestra proyección de cuenta corriente, proyectando una cosecha con una superficie sembrada similar a la campaña anterior, con una rotación que se siembra más soja y menos maíz por la chicharrita, con precios, que estamos usando precios similares a los del mes de agosto, que eran niveles muy bajos de precios, con un sector energético que, digamos, ya se puso la segunda planta de compresión del gasoducto Néstor Kirchner, lo que permite abastecer una parte importante del pico de la demanda en el invierno en la provincia de Buenos Aires, que es el gran centro de demanda de gas en un momento puntual del año. La reversión del gasoducto norte, que ya se terminó, se hicieron las pruebas y volaron un par de codos, pero para eso se hicieron las pruebas, se lo está arreglando. La conexión de la plataforma Fénix al gasoducto San Martín, que está subutilizado. Todo esto que permite, perdón, la duplicación de la red de Oldelval, que son los oleoductos internos de Argentina, que ya ocurrió. Todo esto que permite exportar más petróleo a Chile y exportar gas a Chile y a Brasil. Entonces aumentan las exportaciones. Pero por otro lado, como tenemos gas excedente y tenemos la capacidad de transporte, que tenemos la posibilidad de generar más electricidad en base a gas propio, entonces bajan las importaciones de gasol y fuel oil, y todo esto ¿qué genera? Que el año pasado la balanza comercial energética fue equilibrada, este año tenemos un superávit de entre 6 y 7 mil millones de dólares, y para el año que viene estamos proyectando un superávit adicional de otros 6 mil millones de dólares más o menos. Con lo cual el año que viene el sector energético podría generar un superávit de entre 12 y 13 mil millones de dólares. Ahora bien, cuando ponemos esas proyecciones de exportaciones, de importaciones, de servicios reales, el pago y cobro de intereses que tiene tanto el sector público como el sector privado, pago y cobro de utilidades y dividendos y todos los flujos de ingreso y egreso, en nuestro escenario base tenemos un superávit en cuenta corriente cercano a los 8 mil millones de dólares, incluyendo el pago de los intereses de la deuda. En el escenario pesimista tenemos una cuenta corriente equilibrada, lo cual dice incluye el pago de los intereses de la deuda. Entonces uno podría decir, bueno, si el escenario es el base o el optimista, ya están casi todos los dólares para hacer frente a los vencimientos de la amortización de capital del año que viene. El año que viene Argentina tiene vencimientos de deuda por 11.800 millones, de los cuales 3.800
son bonos de mercado más el BOPREAL. Entonces, uno podría decir, bueno, en el escenario base se generan los dólares suficientes para pagar todos los vencimientos de deuda de mercado, incluyendo el BOPREAL, ¿sí? Pero en realidad, estos dólares todavía no lo tiene el Banco Central. ¿Por qué? Porque estos fueron exportaciones, giros de utilidades y dividendos, cobro de intereses, pero para que esto se convierta en dólares en manos del Banco Central, ¿qué tiene que ocurrir? Se tienen que vender esos dólares al Banco Central a cambio de base monetaria. Entonces uno podría decir, no, bueno, pero el sector exportador está obligado a vender los dólares. Es cierto, el exportador vende los dólares y recibe los pesos. Pero si no quiere esos pesos, ¿qué hace? Va al contado con liqui o al MEP y ¿qué hace? Me sube la brecha. Entonces, digamos, para que esos dólares se conviertan en un incremento de reserva del Banco Central, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Tiene que ocurrir que el incremento en la demanda de base monetaria sea superior a la expansión del crédito interno. Esta es nuestra proyección en el escenario base de crecimiento de la base monetaria y de crédito interno del año que viene, suponiendo que se mantiene el equilibrio fiscal. Y si vemos esa proyección, nos da que a lo largo del año que viene, el Banco Central habría comprado en el mercado oficial de cambio 15.000 millones de dólares de reserva. Entonces, ¿de dónde salen los dólares para pagar los vencimientos de deuda? De acá, de las compras de dólares que hace el Banco Central en el mercado de cambio, porque la proyección de crecimiento de base monetaria es superior a la de la expansión del crédito interno. Dos puntos importantes acá. Primero, uno dice, bueno, está bien, pero vos estás suponiendo que la base monetaria crece siempre. Para que tengan una idea, actualmente la base monetaria en relación al PBI es 3,5%. Esa es la relación base monetaria PBI. 3,5 del PBI, cuando históricamente fue 9 puntos del PBI. O sea que el nivel de base monetaria de hoy es poco más de un tercio de lo que es el promedio histórico, la demanda de pesos que tiene la economía nacional. Pero un tema adicional, que cuando nosotros ponemos esta proyección, a fin del año que viene, estamos poco más arriba del 5%. O sea, no estamos diciendo que la base crece hasta llegar al 9% histórico, sino estamos diciendo crece del 3,5 actual hasta algo arriba del 5% el año que viene. O sea que no volvemos ni siquiera al promedio histórico de monetización. Ahora de nuevo, uno puede decir todo muy bonito, pero no hay riesgos. Sí, el riesgo es fundamentalmente político, pero para que tenga impacto, eso se tiene que traducir en una variable económica. Y acá yo creo que se pueden resumir muy claramente los riesgos que enfrenta la economía argentina. Uno, que esta línea naranja que se llama crédito interno neto, en vez de estar acá en un nivel neutro, crezca. Y cuando uno ve los proyectos del Congreso de expansión del gasto, lo cual generaría más déficit fiscal, y en la medida que genere más déficit fiscal, más necesidad de financiamiento, bueno, está claro que uno de los riesgos es que el gobierno abandone el equilibrio fiscal y que si abandona el equilibrio fiscal tenga que expandir el crédito interno neto. Si la línea naranja se va arriba de la base monetaria, si la expansión de crédito es mayor que la demanda de base, la diferencia es pérdida de reservas de un banco central que no tiene reservas. Entonces, listo, se acabó el programa. ¿Cuál es el segundo riesgo? El segundo riesgo es que esta base monetaria que tenemos proyectada como creciente, que supone la remonetización parcial de la economía, que en vez de seguir creciendo, caiga. ¿Por qué? Por un tema de expectativa, que los pocos pesos que tenemos en el bolsillo, digamos, ¿sabes qué? Yo no quiero demandar, ¿qué hago? Me saco los pesos del bolsillo y voy a comprar dólares. De nuevo, si la demanda de pesos cae y cae por debajo de la expansión de crédito interno neto, la diferencia es pérdida de reserva, que el Banco Central no tiene, entonces, digamos, el riesgo es ese. Ahora bien, ¿cuáles son los dos comentarios que uno podría decir? Bueno, ¿cuál es la probabilidad que pase eso? No es tan elevada. Primero, aparentemente el presidente está completamente convencido de la necesidad del equilibrio fiscal.
Entonces, más allá de que el Congreso eventualmente apruebe incremento de gasto, o se lo veta, o se recorta otro gasto, o se sube un impuesto. Pero el gobierno no estaría dispuesto a que el crédito interno se expanda. Segundo riesgo, que caiga la demanda de base por un tema de expectativa. ¿Puede ocurrir? Definitivamente puede ocurrir. ¿Cuál es la buena noticia? Que el nivel de monetización que tiene hoy la economía está cerca de los mínimos históricos. O sea, básicamente no hay tantos pesos o no hay peso suficiente en la economía para imaginarse una corrida importante cambiaria. Dentro de eso, ¿cómo viene la inflación? Que más que inflación es ajuste de precios relativo. Y creo que esto es importante marcarlo. ¿Qué es la inflación? La inflación es el incremento sostenido en el nivel general de precios. ¿Qué quiere decir? Que suben todo el tiempo todos los precios de la economía. ¿Sí? ¿Y cuándo ocurre eso? Eso ocurre, vas resumiendo, cuando hay pesos excedentes en la economía. Cuando hay pesos de más, cuando hay cualquier bien, cualquier producto, se produce más que la demanda, su precio debería caer. Cuando yo produzco más peso de lo que demanda la economía, su precio tiene que caer. Pero como un peso siempre vale un peso, la forma en la cual ese peso se vuelve más barato es subiendo todos los precios de la economía. Por eso se dice que la inflación es un fenómeno monetario. ¿Por qué? Porque se usa el dinero, el peso como unidad de cuenta, y cuando hay más peso de lo que demanda la economía, suben todos los precios de la economía. Ahora, cuando vemos lo que está ocurriendo actualmente, claramente no hay un desequilibrio en el mercado de pesos, sino lo que está ocurriendo es un ajuste de precios relativo. Esta es la evolución de la tasa de inflación de diciembre hasta septiembre de este año. Inicialmente el mercado decía no va a caer la inflación, después que iba a ser difícil romper el 10%, después que iba a ser difícil romper el 7%, después iba a ser difícil romper el 5%, después el 4% y el último dato fue 3,5% de inflación. Ahora, la última semana empezamos a ver que todos hablan de inflación del 2,5%, cuando a principio de año el mercado esperaba una inflación de más de 200% para este año. Parece que el mercado también se va convenciendo de la desaceleración en la tasa de inflación. Estos puntos colorados son las proyecciones que hicimos nosotros el 20 de diciembre del año pasado. Y le pegamos, y yo digo le pegamos hasta el decimal los últimos 4 meses. Le pegamos porque podría haber sido un poco más alta, un poco más baja. Pero lo que estaba claro es que el dibujo tenía que ser este. ¿Por qué el dibujo tenía que ser este? Porque inicialmente el gobierno movió el tipo de cambio y me subió el impuesto país, entonces, ¿qué me generó? Un salto en la inflación en el mes de diciembre. Ahora, me subiste el dólar 118% y a partir de ahí va al 2%. Entonces, todo lo que depende del tipo de cambio subió 118 y después va a un ritmo del 2%. Todo lo que depende del impuesto país, más que duplicaste el impuesto país, pero después no tocaste más el impuesto país. Entonces deja de crecer el precio de todo lo que dependía del impuesto país. Al mes siguiente, el gobierno empieza el ajuste de precio relativo. ¿Qué es el ajuste de precio relativo? Que esta línea celeste esté por arriba de la verde, o sea, que suban más los precios regulados que la inflación núcleo, me está diciendo que estoy recomponiendo precios relativos, que eran los precios que estaban retrasados, empiezan a subir más que el resto. ¿Para qué? Para recomponer precios relativos. Ahora, inicialmente liberé el precio de la nafta y después dejé el precio de la nafta libre, pero no crece como antes. Inicialmente liberé el precio de las prepagas, pero después no sigue subiendo. Entonces, ¿qué se ve? Que los regulados siguen subiendo y más que la inflación núcleo, pero que va desacelerando su ritmo de crecimiento. Consecuencia de eso, esta línea azul muestra que la tasa de inflación se va desacelerando. Esto nos muestra cuánto crecieron los precios regulados más que la inflación núcleo. La recomposición de precios regulados respecto a la inflación núcleo ya fue más del 50% y no hay que volver a estos niveles. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos mucha más disponibilidad de gas propio, con lo cual hay que importar mucho menos GNL, lo cual bajó el precio promedio de la energía. Entonces, tienen que seguir recomponiendo. Sí, creemos que entre 15 y 20% más, pero no hay que volver al nivel anterior. Ahora, ¿qué es lo interesante? Dos cosas interesantes.
Si tomamos la inflación mayorista, no como un anticipo de lo que pasa con la minorista, sino la inflación mayorista depende mucho más de bienes que de servicios. Dentro del IPC hay mucho más servicios que la inflación mayorista. Depende mucho más del tipo de cambio y separa productos nacionales de productos importados. Fíjense cómo mientras el IPC en diciembre creció 25%, la inflación mayorista 54%, cómo se fue desacelerando rápidamente y empezó a converger a algo que venimos hablando hace meses acá, que la inflación iba a converger a algo parecido al 2%, donde el 2% que es el ritmo del crawling. Entonces, si se quiere desacelerar más la tasa de inflación, ¿qué es lo que hay que hacer? Desacelerar el ritmo del crawling. Estas son nuestras proyecciones de inflación. A principio de año, nosotros habíamos proyectado para este año 140% de inflación, cuando el Fondo Monetario proyectaba 240 y el mercado 220. Nosotros de 240 en enero la bajamos a 120 y actualmente mantenemos la proyección de 120. El Fondo Monetario bajó de 240 a 140 y el mercado bajó de 220% a 130% su proyección de inflación. Para el año que viene, nosotros tenemos 23% de inflación, donde ese 23% tiene implícita una desaceleración de la tasa de crawling a partir del principio del año que viene. Lo que es llamativo es que cuando uno ve el presupuesto nacional tiene para el año que viene una depreciación de 18% del tipo de cambio oficial, donde si yo deprecio 2% por mes, me da 28% al año. Con lo cual, la proyección de 18 tiene implícita una desaceleración del ritmo del crawling. Si bajo el ritmo de crawling y bajo la tasa de inflación, ¿qué tiene que pasar con las tasas de interés? Y las tasas de interés van a empezar a desacelerarse en términos nominales, todas las tasas de interés desacelerando en términos nominales, pero serían positivas en términos reales como implícitas en dólares. Ahora, seguramente muchos de los que están acá empiezan a plantear el problema de la competitividad. ¿Cómo vas a desacelerar el ritmo del crawling después de la pérdida de competitividad que tuviste este año? Este es el tipo de cambio real de Argentina en los últimos 200 años. ¿Dónde estamos? Estamos en el promedio de los últimos 200 años. Entonces, primero, ¿estamos caros? Y yo diría, si vemos el promedio, estamos en el promedio. Está claro que estamos caros respecto a lo que pasó los últimos 50 años. Pero si nos fijamos, la etapa de oro de Argentina, fin del siglo pasado, principio de este siglo, tenía un tipo de cambio real más caro que el actual. Durante la convertibilidad había un tipo de cambio real más caro que ahora, y entre 2007 y 2017 el tipo de cambio real era más caro que ahora. Mientras que los picos de, entre comillas, competitividad, ¿cuándo se dieron? Cada vez que hubo una crisis política y económica. ¿Cuándo sube el tipo de cambio real? Cuando hay una crisis, que salimos corriendo a comprar dólares, vuela el tipo de cambio y ese es el tipo de cambio real alto. Ahora, una vez que pasa esa situación, la tasa de inflación empieza a crecer y vuelve a bajar el tipo de cambio real. ¿Qué nos muestra esto? Primera cosa importante, que nadie maneja el tipo de cambio real. El tipo de cambio, uno puede definir el tipo de cambio nominal, pero después el mercado es el que me define el tipo de cambio real. Segunda cosa importante, a los que quieren tipo de cambio real más alto, lo que estamos diciendo es queremos salarios más bajos. ¿Por qué? Porque cada vez que salta el tipo de cambio real, ¿qué es lo que estamos haciendo? Licuando los salarios en términos de dólares y eso es lo que llamamos competitividad. Ahora bien, un tema agregado. Cada vez que el tipo de cambio sube, después vuelve a converger. Sube, converge, sube, converge, sube, converge y sube, converge. ¿Esto qué nos habla? De nuevo, la idea esta, que la devaluación no nos resuelve el problema de competitividad, sino Argentina debería ser el país más competitivo del mundo. Nadie devaluó como Argentina los últimos 70 años y seguimos diciendo hay que devaluar para recomponer la competitividad porque estamos caros. Estamos caros.
Este cuadrito muestra lo que es una canasta de consumo de cualquier persona en el mundo. ¿Qué consume uno? Bienes importados, bienes que se exportan, servicios públicos y lo que se llaman bienes no transables o no comerciables internacionalmente. Cuando nos vamos al extranjero, ¿qué compramos los argentinos? Compramos tecnología y ropa. ¿Por qué? Porque claramente un producto que importa Argentina, primero tiene un costo de transporte elevado. En el momento que entra en Argentina hay que pagar aranceles. A ese hay que sumarle anticipo de ganancia, anticipo de IVA, los costos argentinos y todo. Si comparamos el precio de una computadora en Argentina, una computadora X, casi el triple el precio doméstico que el internacional, lo mismo en heladera y en el caso de una máquina de fotos 50% más caro. Entonces, claramente los productos importados somos más caros. Ahora, en los productos que Argentina exporta, ¿cómo es el precio interno respecto al precio internacional? Es más barato y es lo que tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque el productor de un bien exportable o lo vende internamente o lo tiene que mandar al resto del mundo con costo de transporte para venderlo. Entonces, ¿qué ocurre? El precio de los productos exportables en Argentina es más barato que en el resto del mundo. ¿Y los servicios públicos? ¿Qué pasa con la electricidad, el gas, el transporte colectivo, un taxi o el costo de la nafta en el mercado interno? Es muchísimo más barato que en el resto del mundo. Acá estamos comparando con Estados Unidos, pero si comparamos el costo de la electricidad con Uruguay, con Chile, el gas con Chile, el costo del transporte de colectivo con cualquier país de la región, Argentina es mucho más barato. Y si vamos a lo que se llama no transable, alquilar una propiedad en Argentina, ir al peluquero o contratar una empleada doméstica es infinitamente más barato. Entonces, ¿es cara Argentina? No, a ver, es cara en lo que importamos por todos los impuestos que le ponemos. En el resto, Argentina es más barata que el resto del mundo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que no nos alcanza el ingreso para pagar esta canasta. Argentina es un país que se empobreció. Entonces, no es un problema que el país está caro, sino es un problema que el país está empobrecido. ¿Cómo sigue el programa? Un ancla, el ancla cambiaria, donde estamos diciendo que están controlando la brecha, la expectativa futura, el Banco Central está comprando dólares en el mercado de cambio, con lo cual el ancla cambiaria está funcionando y que en realidad le está poniendo un piso a la inflación, con lo cual para bajar la inflación van a tener que desacelerar el ritmo del crawling. ¿Cuál es el otro ancla? El ancla fiscal. Esta es la evolución de los ingresos, esta es la evolución de los gastos, el ajuste que hizo el gobierno, y esto es lo que pasó con el resultado primario, el gobierno yéndose a superávit primario y a superávit financiero, y parecería absolutamente innegociable. Ahora bien, ¿qué pasa con actividad económica? Actividad económica, decíamos, hay dos factores básicamente que iban a ayudar al crecimiento este año. Hablábamos del PBI agropecuario en la campaña 2008-2009, que hubo una sequía y el PBI agropecuario llegó a caer 40% contra el año anterior. Ahora el año siguiente de no sequía creció más de 80%. Y dijimos, posiblemente este año pase algo parecido. Bueno, fíjense cómo viene el PBI agropecuario. El año pasado llegó a caer 50%, la recuperación casi calcada a lo que pasó en 2010, en 2024, porque no hay sequía. Todo esto, ¿qué quiere decir? Más cosecha, más grano, más necesidad de transporte, más camiones, más talleres, más service, más... Bueno, todo esto algún impacto tiene que tener. ¿Cuál es la otra variable que decíamos que podía ayudar al crecimiento? El crédito. Esto es un índice igual a 100 el 12 de diciembre, donde es la evolución del crédito al sector privado ajustado por inflación. Desde el 12 de diciembre hasta principio, mediado del mes de mayo, el crédito al sector privado cayó casi 40%. Ahora, ¿cuánto recuperó de ese momento? Casi 50% subió el crédito al sector privado. Claramente, esto es transferencia de poder de compra que se le está haciendo al sector privado y algún impacto en la actividad económica tiene que tener. Estas son las distintas líneas de crédito. Acá el crédito hipotecario ya era inexistente, sobre el inexistente cayó 60%, pero de ahí creció 50%, sigue siendo inexistente,
pero hasta el crédito hipotecario se está recuperando. Y lo que más creció, el crédito personal. Fíjense, personal está 40% por encima del nivel de diciembre, ajustado por inflación en términos reales. ¿Qué viene pasando con actividad? Perdón, esto es la evolución de la UH. Fíjense cómo venía cayendo en términos reales la caída de fin del año pasado y cómo se recuperó la UH, volvió a niveles de fines de 2020, principios de 2021, o sea que el poder de compra de la asignación universal por hijo es la más alta en los últimos casi 4 años. Esto es lo que pasó con las jubilaciones en términos reales. Ya estás en nivel de octubre del año pasado. Es cierto que te venían cayendo de antes, que tuviste una fuerte caída, pero después se recuperó y estás en poder de compra similar al último trimestre del año pasado. Esta es la evolución de los salarios registrados, se recuperaron, es cierto, en el nivel más bajo histórico, pero en el margen recuperándose, y estos son los salarios no registrados que cayeron más y la recuperación está siendo más alto, de niveles mínimos, pero recuperándose. Entonces tengo agro, tengo recuperación de crédito en el margen, ¿no? Tengo recuperación de salarios, tengo recuperación de jubilación y tengo recuperación de AUH. Algún impacto en la actividad económica debería tener. Este es el dibujo del PBI el año pasado, esto es la PASO del año pasado, y este es el dibujo de este año. Obviamente, comparando contra el año pasado, el PBI es negativo. ¿Por qué? Porque acá la economía estaba funcionando con anabólico. El gobierno me llenaba los bolsillos de pesos, que dada la inflación, nadie quería atesorar los pesos. Entonces, ¿qué hacíamos? Comprar cualquier bien a cualquier precio. Entonces, interanual obviamente es negativo. Ahora, si se fijan, la economía tocó un mínimo en abril y desde ahí viene recuperando actividad económica. Y si nos fijamos el nivel de agosto, que es el último dato oficial publicado, ya estamos casi al nivel de diciembre del año pasado. O sea, lo que veníamos proyectando nosotros desde principio de año, que diciembre va a estar más alto de diciembre del año pasado, ya con el dato de agosto es casi un hecho. Obviamente, después hay que proyectar el resto del año. Pero lo más interesante es que si no una proyección, sino para tener una idea de los números que se hablan el año que viene. Supongan que la economía se estanca en el nivel de agosto hasta fin de año. Este año el PBI, el PBI tendría una caída de 3,5% respecto al año pasado, pero si todo el año que viene la economía siguiese estancada en el nivel de agosto, el año que viene el PBI crecería 0,6%. ¿Por qué? Por esta área de acá. Eso es lo que se llama arrastre estadístico. O sea, que la economía se estanque los 4 meses que quedan hasta fin de año y los 12 meses del año que viene, el PBI mostraría por efecto arrastre estadístico un crecimiento de 0,6% el año que viene. ¿Por qué les marco eso? Porque cuando nosotros hacemos nuestras proyecciones nos están diciendo el resto del año, este sería el crecimiento, diciembre termina arriba del diciembre del año pasado, pero cuando comparemos este año contra el año pasado, el PBI cae 3,2%. Ahora, si el dibujo es este, el nivel que se alcanza en diciembre, si yo hago una recta horizontal acá y suponiendo que la economía se estanca todo el año que viene, el crecimiento por arrastre estadístico del nivel de diciembre ya nos da 3 puntos de crecimiento para el año que viene con la economía estancada en el nivel de diciembre. Y esta es la proyección para el año que viene, donde uno dirá, qué optimista, para tener una idea de cuán optimista es la proyección. Estamos diciendo que en el tercer trimestre de 2025 la economía alcanza un nivel similar al del primer trimestre de 2023. O sea, nos lleva casi 2 años y medio volver al mismo nivel de actividad que se tenía en el primer trimestre de 2023. Impacto en el mercado. Creo que este es uno de los datos más interesantes. Esta es la deuda de Argentina en moneda nacional, esta es la deuda en moneda extranjera. Si uno lo divide en el PBI, a fin del año pasado la deuda era 160% del PBI y actualmente 80% del PBI. Pero esto está mal medido. ¿Cómo que está mal medido? Sí, esto está mal medido.
porque yo estoy tomando la deuda el 31 de diciembre y dividiendo en el PBI de los 12 meses anteriores, donde en cualquier país del mundo no sería un problema, pero un país que tenía una inflación que iba al 200%, ¿cómo hago para dividir la deuda del 31 de diciembre en el PBI del 1 de enero? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ajustar el PBI a los valores de fin de año. Entonces, si le pongo el PBI correcto, esta sería la relación deuda-PBI. Pero hay un tema adicional, que parte de esta deuda la tiene el Banco Central. Entonces, netiemos la deuda del Banco Central, esta es la relación deuda-PBI. Pero para ser honestos, hay que sumar la deuda del Banco Central, porque si vamos a consolidar, sumemos la deuda del Banco Central. ¿Cuánto es la relación deuda-PBI? 46%. Pero de este 46%, una parte lo tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Con lo cual, cuando uno dice la relación deuda-PBI, está por debajo del 40% en Argentina. Claramente, Argentina no tiene un problema de solvencia de deuda, lo que sí tiene es la mancha negra de su pasado, lo cual genera muchas dudas respecto de si Argentina va a volver a ser lo que fue históricamente o no. Para ir terminando, dos temas. Mucha gente plantea la deuda argentina está cara. ¿Por qué? Porque si nos fijamos la evolución del el GD30, el año pasado estaba abajo de $30 y hoy superó los $65. Pero esto no quiere decir que esté cara. Esto lo que dice es que subió mucho de precio. Para saber si está cara, comparemos los rendimientos de Argentina respecto al resto de la región. Un bono argentino rinde 18,5%, le sigue Ecuador con 16,70%, el resto de América Latina rinde abajo de 6%. Entonces, ¿está cara? La verdad que yo no me animaría a decir que está cara. Subió mucho de precio, subió muchísimo de precio. Ahora, cuando yo comparo con los países de la región, Argentina todavía tiene para seguir comprimiendo spreads. Ahora sí, para terminar, el último punto, el desafío de bajar la inflación, donde el desafío no hablo del desafío político, sino del desafío privado. Y yo tengo una duda que la planteo en los términos de si los argentinos estamos dispuestos a vivir sin inflación. ¿Por qué? Si uno se fija, desde el 2011 en adelante, la inflación siempre estuvo en el top 3 de las principales preocupaciones de los argentinos, en algún momento desplazado 2016, 2017, 2018 por la inseguridad y después en la pandemia por el tema de la salud. Pero en los últimos 12, 13 años, claramente una de las tres principales preocupaciones y gran parte la principal preocupación fue la inflación. Entonces uno dirá, no, sí queremos vivir sin inflación. Ahora, ¿por qué digo yo que yo no sé si estamos dispuestos a vivir sin inflación? Porque vivir sin inflación significa que yo toda la mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana, salir a trotar un rato, después tengo que ir al gimnasio, hacer pesa, cuidarme con la alimentación, irme a dormir temprano, tengo que ser competitivo. Y eso es lo que yo no sé si como economía estamos dispuestos a enfrentar. Este es un estado de resultado teórico de una compañía que tiene ingresos por 100, tiene costos por 103, paga salarios por 48, tiene una deuda que tomó a tasa fija que paga 10 de intereses, tiene otros gastos, supongamos, con proveedores de 45, y esta empresa tiene un déficit operativo de 3. ¿Sí? Ahora, supongamos que hay 5% de inflación. Entonces, ¿qué hace la empresa? Ajusta el precio de venta 5% inmediatamente. ¿Qué hace con los salarios? Inicialmente no los ajusta, la deuda como es a tasa fija no la ajusta, y los proveedores cuando vienen a cobrar le paga mucho, pero alguno le dice, vuelve la semana que viene, hoy no tengo, no estoy, no puedo, volver la semana que viene. Con ese 5% de inflación, acá está en términos reales, empiezo a licuar los salarios, licúo los intereses y licúo parte de los proveedores, y fíjense cómo el resultado de déficit pasa a superávit. Ahora, supongamos que el mes siguiente se acelera la inflación a 7% y todavía no ajusto los salarios, los intereses son a tasa fija y sigo pagando proveedores, pero un poco menos que el total de las compras. Sigo licuando salarios, licuo la carga de interés y sigo licuando un poco proveedores. Llega el cuarto periodo, ahora la inflación es de 10%.
Y como soy un empresario muy bueno, ¿qué es lo que hago? Ajusto los salarios por la inflación pasada. ¿Cuánto fue? 5 y 7, al 10 todavía no lo conozco. Entonces, ajusto los salarios por la inflación pasada, lo subo de 48 a casi 54. Fíjense que sube en términos reales, pero no vuelve al nivel de salarios original. Sigo pagando los intereses igual que antes, sigo licuando la carga de intereses, y al otro ajusto un poco la deuda, pero sigo licuando la carga. ¿Y qué pasa con el resultado? Me fue a 6,6 pesos de resultado positivo. ¿Qué me muestra este cuadro? Que esta compañía tiene un resultado operativo deficitario de 3, pero que gracias a la inflación, que así como el gobierno se financia con inflación, el sector privado también lo hace. ¿Por qué? Porque licúa los salarios, porque licúa la deuda y porque en la medida que pueda también licúa otras deudas con proveedores, por ejemplo. Entonces, de este resultado operativo deficitario, gracias a la inflación, se va a una compañía rentable. ¿Y qué tiene? La diferencia entre el -3 y el 6,6 es un resultado financiero. ¿Por qué? Como motivo de la inflación. Ahora supongamos que el gobierno es exitoso bajando la inflación, entonces la película, en vez de contarla de izquierda a derecha, hay que contarla de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? En el extremo que desaparezca la inflación, todo el financiamiento inflacionario desaparece, y en eso que desaparece el financiamiento inflacionario, las compañías que son rentables es solamente las compañías competitivas. Y esto genera un serio desafío. ¿Por qué un serio desafío? El desafío que me genera esto es que aquellos sectores que no inviertan y se vuelvan competitivos, claramente van a tener problemas de competitividad, y esos sectores empiezan a generar mucho ruido desde el punto de vista político. Entonces, de nuevo, si bien el programa de estabilización desinflacionario y de ajuste de precios relativos está funcionando de acuerdo a lo esperado, y sería esperable que siga funcionando de la misma manera, con inflación bajando, el crawling que debería ir a la baja, actividad que en el margen se recupera, no hay un boom de actividad, pero se va recuperando en el margen, y que a pesar de que los salarios se recuperan en términos reales, la UH y las jubilaciones se recuperan en términos reales, seguramente el programa va a seguir generando ruido. ¿Ruido de quiénes? De los sectores que cuando uno habla le dicen, sí, la actividad económica se está recuperando, pero los márgenes no. Bueno, lo que yo les recomiendo a toda esa gente es que vaya a ver su estado de resultado del año pasado, cuánto se financió gracias al impuesto inflacionario, y que en la medida que baje la inflación irá desapareciendo el impuesto inflacionario, y si desaparece el impuesto inflacionario tendremos que salir todas las mañanas a hacer gimnasia, y el que no salga a hacer gimnasia todas las mañanas claramente va a estar en problemas, ¿no? Para acá y quedo abierto a preguntas. Bueno, la verdad que creo que en un título muy breve uno podría decir que el 2024 es el año de la macro fundamentalmente, y el año 2025 va a ser el año de la micro, ¿no? En- Sí, estoy de acuerdo, digamos, claramente en la medida que la tasa de inflación siga desacelerando, la gestión microeconómica se vuelve clave. Estoy completamente de acuerdo. en ese sentido, y atándolo un poco con la información de la evolución del crédito en la Argentina. ¿Vos supiste dar alguna vez el ejemplo del tractor con inflación y sin inflación? Si lo querés repetir, creo que es muy gráfico. A ver, yo lo que digo es que el año pasado yo tomaba un crédito de estos productivos y me compraba un tractor a tasa fija. Y transcurrido un año de 200% de inflación, cuando yo le tengo que devolver al banco lo que me prestó,
le devuelvo solo las cubiertas. Me hice de un tractor, ¿por qué? Porque la inflación me permitió eso. Me liquidó la deuda, yo compré el tractor y cuando tengo que devolver la plata al banco, le devuelvo muchísimo menos recursos de lo que me prestó. Ahora, si yo voy a tomar un crédito hoy en un banco que me ofrecen tasas que aparentemente son atractivas del 29% y se cumple nuestra proyección de inflación del 23%, el año que viene yo al banco le voy a tener que devolver un tractor entero y con las cubiertas nuevas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y voy a tener que ser productivo para hacer eso, ¿no? Se ata mucho el tema productividad con o se mezcla en realidad con el tema del tipo de cambio real y demás. Daría la sensación, como bien dijiste, de que el gobierno va a intentar para el año que viene bajar incluso el crawling y que converja claramente el contado con liqui al dólar oficial ajustado por... eh, ¿a qué sectores vos crees que eso puede beneficiar y a cuáles sectores puede perjudicar esa situación? A ver, de nuevo, cuando se habla del atraso de tipo de cambio y que nos volvimos caros y que hay que devaluar para solucionar el tema, uno lo primero que piensa, si es un problema de competitividad, el sector exportador. Y dentro del exportador, el agro. Ahora, cuando uno habla con la gente del agro, lo que te plantean es que menos del 10% de sus gastos no dependen del tipo de cambio. O sea, ¿cuál es el beneficio que tiene el sector agropecuario cuando se mueve el tipo de cambio? Es la licuación de menos del 10% de su gasto. Todo lo que sea semilla, insumo, fertilizante, agroquímico, maquinaria y todo depende del tipo de cambio. Entonces, cuando se mueve el tipo de cambio, le suben los costos. Entonces, no queda, a ver, desde ese punto de vista del flujo, no queda claro quién se beneficia. Lo segundo, el beneficio es si existe de cortísimo plazo, porque yo devalúo y me beneficio, pero después sube la inflación y estoy igual que hoy. Entonces ahí vienen los colegas y dicen, hay que devaluar de nuevo, porque hemos devaluado poco. Y esa es la historia argentina de que devalúo, subo los precios, entonces perdí competitividad, hay que devaluar de nuevo, suben los precios, y esa es la historia de devaluación e inflación de Argentina. Entonces la pregunta es, ¿quién se beneficia? Bueno, yo creo que el gran beneficiado de una devaluación es el que tiene deudas en peso, porque el que tiene deuda en peso licúa la deuda. El que compró el tractor, en mi ejemplo, se quedó con el tractor y le devuelve al banco muchísimo menos que el valor de hoy de un tractor. Entonces, ¿quién se beneficia? El que está endeudado en términos de peso. Ahora tiene que quedar clarísimo que se beneficia en desmedro del que deposita peso en un banco. Entonces se beneficia el que tiene deuda en peso, pero pierde el que tiene creencias en peso. ¿Y qué es eso? Una nueva estafa al tenedor de peso. Entonces cuando decimos Argentina no tiene sistema financiero, y no, ¿cómo va a tener sistema financiero Argentina si hace 70 años que lo único que hacemos es estafar al tenedor de peso? Entonces, de nuevo, si queremos empezar a pensar en una solución a la pobreza, que es generar crecimiento sostenido, que para generar crecimiento sostenido necesito inversión, para invertir necesito crédito y para el crédito necesito ahorro, la única solución es dejar de estafar al tenedor de peso. Entonces, de nuevo, ¿quién es el beneficiario? Creo que es, no creo, es el que está endeudado en términos de peso, pero el gran perjudicado, el que tiene a creencias en peso, y devaluar sería una nueva estafa al tenedor de peso y seguir retrasando la eventual posibilidad de entrar en algún momento en la historia argentina en un proceso de crecimiento sostenido que no vimos en los últimos 130 años, ¿no? Una de las críticas que se le hace a este modelo es que eventualmente el hecho de que no haya emisión de pesos y demás podría impactar negativamente en la tasa de interés, ¿sí? Que podría subir en términos elevados. De hecho, que el Banco Central para muy de corto plazo les permite a los bancos, por ejemplo, participar colocando en cauciones bursátiles y les restringió vía suba de encaje la posibilidad de tomar plata en ese mercado.
Y esto te lo ato con algo que exhibió Ricardo en la jornada monetaria y bancaria del Banco Central, que tiene que ver con la tasa real positiva en dólares, ¿sí? Para las colocaciones en pesos. ¿Vos crees que eso va a seguir siendo de ese modo? A ver, primero, en Argentina la tasa implícita en dólares tiene que ser positiva, porque como pensamos en términos de dólares, cuando la tasa implícita en dólares se vuelve negativa, ¿qué hago? Voy y compro dólares. Entonces, en Argentina es necesario que la tasa implícita en dólares sea positiva para que la gente se quede en pesos. Cuando yo voy a hacer un depósito en el banco y el banco me ofrece una tasa de interés X, ¿yo qué hago? Comparo el 3% de tasa que me ofrece el banco con mi expectativa de depreciación del tipo de cambio. Si yo espero que se deprecie más el tipo de cambio que la tasa de interés, voy hoy y compro dólares. Entonces, en Argentina, dado que usamos el dólar como unidad de cuenta, hay que tener una tasa implícita en dólares positiva. Respecto de la no emisión de dinero, a ver, eso no es cierto. En realidad lo que hace el Banco Central es que emite dinero ¿contra qué? Contra la compra de dólares en el mercado de cambio. A diferencia de lo que fueron los últimos años de Argentina, que el Banco Central emitía pesos para financiar el déficit fiscal, ahora como no hay déficit fiscal, el Banco Central no crea dinero vía crédito interno neto. ¿Cuál es la única forma que si todos queremos tener más peso obligarlo al Banco Central a emitir peso? Bueno, la única forma es vendiéndole dólares al Banco Central. Ahora, justamente, esa es la explicación por cual el Banco Central está comprando hoy dólares en el mercado de cambio. Todos queremos tener un poco más de peso de lo que tenemos y el Banco Central no lo está emitiendo. Entonces lo obligamos contra la compra de dólares. Perdón, y creo que esa emisión es necesaria y saludable, porque si no se abastece esa demanda de dinero genuina, eso es deflacionario y recesivo. Entonces es clave que el Banco Central abastezca la demanda genuina de peso. Y es como está funcionando el programa desde el mes de julio. ¿Qué hace el Banco Central? Lo obliga al exportador a venderle los dólares. Entonces el Banco Central se queda con 100 dólares del exportador y le da 100.000 pesos al exportador. Pero esos pesos no sabe, el Banco Central no sabe si están siendo demandados o no. Entonces, ¿qué hace? Va a haber la brecha cambiaria. Si la brecha cambiaria está estable o cae, quiere decir que esos pesos lo está demandando la economía. Ahora, si el Banco Central se queda con los 100 dólares, emite los 100.000 pesos y la brecha sube, me está diciendo que esos pesos no están siendo demandados. Entonces, ¿qué dice el Banco Central? Bueno, ahí te intervengo en el contado con liqui y en el MEP. ¿Para qué? Para sacarte todos los pesos excedentes. Ahora, bajando la brecha, va cayendo la curva de futuro de tipo de cambio y el Banco Central comprando dólares en el mercado de cambio, me está diciendo que hay una demanda genuina de pesos, ¿no? Un cliente blanqueó X cantidad de dólares, ¿sí? Que estaban guardaditos en una caja de seguridad o en un tacho enterrado en el fondo de la casa, lo deposita, lo manda a una cuenta comitente. ¿Qué le recomendarías que haga con esos dólares? Qué buena pregunta. Obviamente lo primero que le preguntaría es qué porcentaje del total de su patrimonio, cómo tiene diversificado el portafolio, cuánto adentro, cuánto afuera, cuánto... Pero a ver, pero del punto de vista financiero, a ver, mucha gente tiende a inmovilizarse en activos en Argentina para ahorrarse el 5% del pago del impuesto. Eh, si bien el programa está funcionando y ese programa que está funcionando, eh, en la medida que siga en la prudencia fiscal, va a seguir funcionando, yo creo que hay que marcar varios puntos. El primero, que creo que lo dije hace un rato, hay mucha gente que dice, no, en vez de comprar un bono del Tesoro americano que rinde 5%, me compro una L30 que rinde 18%. A ver, no es casual que uno rinda 5 y el otro 18. El riesgo relativo es infinito en contra de Argentina. Primer cosa. Segunda cosa, yo dije, para mí no está cara la deuda argentina, puede seguir subiendo, ya subió mucho. Ahora, si uno ve el upside que le queda a esa deuda a futuro, cuánto más puede seguir subiendo, yo creo que le queda camino por recorrer, pero ya recorrió mucho. Entonces uno podría decir, bueno,
¿Puede subir otro 100%? Y no, otro 100% no va a subir. Ya subió 100 el último año. ¿Cuánto más puede subir? Y puede subir 15, 20, 30% más. Podría subir, pero no otro 100%. Con lo cual, perdón, tercer punto, cuestión del blanqueo. Mucha de la colocación de deuda corporativa que se está haciendo a tasa cercana al 7% en dólares, de nuevo, tratando de evitarte el 5% de impuestos, en realidad hoy conseguí deuda de compañías americanas que son high yield, que te pagan más de 7% de tasa de interés. Con lo cual creo que sobre todo en la parte corporativa de la curva, está influenciada fuertemente por la gente que está tratando de ahorrarse ese 5%. Ahora bien, creo que hay que ser muy cuidadoso y meticuloso porque ese ahorro del 5%, si me cae el mercado 5%, me perdí el ahorro, digamos. Entonces, dada la volatilidad que tiene Argentina y yo teniendo en cuenta su situación patrimonial, cuánto representa lo que blanqueó y todo esto, a ver, sería prudente en Argentina. Si me quedo en Argentina, me quedo convencido de que hay un trade porque el gobierno va a seguir con el ajuste fiscal y los rendimientos son elevados. No, creo que el driver no tiene que ser ahorrarme 5% de impuesto y quedarme in eternum en Argentina, ¿no? ¿Cómo ves la deuda larga en pesos? Las LECAPs más largas, los BONCAPs y la deuda SER. A ver, claramente con la expectativa del mercado de que la inflación se va desacelerando, los BONSER empezaron de nuevo a render positivo. Entonces, de alguna forma, en algún momento pueden empezar a competirle a la deuda, a la deuda tasa fija, al BONCAP, digamos. Ahora, de nuevo, yo creo que si el escenario es el que estamos planteando como base, en el cual la brecha te sigue cayendo, vas desacelerando el ritmo del crawling y ves los rendimientos que tiene la deuda argentina al plazo de un año, bueno, creo que resultan sumamente atractivos, ¿no? La deuda en pesos, sí, creo que luce atractiva. De nuevo, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es un salto cambiario inflacionario, que para eso tiene que ocurrir o una expansión del crédito interno neto o una caída en la demanda de pesos. Ambos parecen poco probables, dado el convencimiento del gobierno con el no déficit fiscal y la baja monetización de la economía, pero está claro que en Argentina no se puede descartar ningún escenario. Parece baja la probabilidad, pero no se puede descartar. Por algo la gente de finanzas emite en esta licitación solamente Bonser, ¿no? No emitió Bueno, nada a tasa es fija. muy llamativo. Estoy completamente de acuerdo. Es muy llamativo cómo salió ahora Finanza a colocar solo Bonsar, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Te traslado una pregunta de Rodo. Él pregunta que en el 2018, cuando estaban las famosas las LEVACs, aquellas, eh, ¿cómo estaba, si te acuerdas, la relación entre el crédito interno neto y la base monetaria? No, a ver, lo que pasó en 2018 cuando te salta el tipo de cambio, en realidad tenías un crédito interno que se expandía, pero lo que te pasó fue el crédito interno crecía, pero la demanda de base venía siendo más alta. Y de golpe, por deterioro de expectativas, declaraciones políticas, pelea interna, te cayó fuerte la demanda de base. O sea, los pesos que teníamos nosotros en el bolsillo, que la relación estaba en torno al 9% o incluso un poco por arriba del 9%, porque veníamos de 2 años de carry, de expectativas positivas. ¿Qué hicimos? Salimos corriendo a convertir todos esos pesos en dólares. Entonces, el nivel de monetización, creo que Rolo habla de eso básicamente, estaba por arriba del promedio histórico, lo que hoy está a un tercio del promedio histórico. ¿Qué ocurrió? No fue tanto el crecimiento del crédito interno como la caída en la demanda de base monetaria. Salimos disparando a comprar dólares, ¿no? Te hago las últimas dos preguntas, atento a la hora. ¿Algún comentario de Brasil que puedas hacer?
¿Algún comentario de Brasil? A ver, Brasil tiene una situación fiscal que es preocupante. Brasil está con un déficit fiscal de casi 10 puntos del PBI, donde gran parte se explica por la carga de intereses que tiene, 7 puntos por la carga de intereses. Está con un déficit externo, gran parte explicado por el déficit fiscal, y con un sector privado que está aumentando la tasa de ahorro externo. Digamos, cuando uno ve la depreciación del real, no es casual. Es un gobierno que está gastando 10 puntos del producto más que su ingreso, que de alguna forma esos son reales que están entrando en poder de compra en la economía, y esos reales que entran de poder de compra en la economía, una parte va a ahorro externo, a demanda de dólares, por eso se deprecia el real. Claramente, la baja de tasa de política monetaria debería ayudar a reducir ese déficit fiscal muy importante que tiene Brasil. Pero claramente en un contexto de un China desacelerando, donde Brasil exporta mineral metalífero a China y soja fundamentalmente, que desacelere, eso no lo va a ayudar. Que Estados Unidos mantenga los niveles de tasa elevados no lo ayuda a Brasil. Y si el dólar se fortalece y el precio de la materia se mantiene en los niveles actuales, tampoco lo ayuda a Brasil. Con lo cual, la verdad que yo diría que el escenario en general para emergentes no es el mejor, en particular para Brasil tampoco parecería el más propicio. En el caso de Argentina, la diferencia es que estamos tan fuera del mercado que no necesitamos, digamos, que en realidad Argentina, con que se acerque a la situación del resto de América Latina, ya sería una fiesta, ¿no? Y ahora sí, la última. Vamos a Estados Unidos, las elecciones, vos ya mencionaste la probabilidad, según ustedes, que gane Trump en la contienda. ¿Ves alguna posibilidad de que haya un proceso disruptivo, de que el perdedor no acepte por las buenas la derrota y que haya un statu quo durante X tiempo, como alguna vez ocurrió hace muchos años? A ver, está claro que hoy el mercado lo pone a Trump como vencedor. Creo que eso al mercado de alguna forma lo ayuda, un Trump ganador. Ahora Trump es una persona que piensa que el mundo se aprovecha de Estados Unidos, entonces quiere un dólar débil, más allá de su intención. Si el mundo no quiere, el dólar no se va a debilitar. Busca tasas reales de interés negativa. ¿Por qué? Porque busca reindustrializar a Estados Unidos, algo que es imposible, que Estados Unidos vuelva a ser un país industrial, pero los niveles de tasa real negativa hacen que todos los sectores que sean capital intensivo deberían ser ganadores dentro de esa situación. Busca bajar la presión tributaria, lo cual elevaría el déficit fiscal y generaría el riesgo de una aceleración inflacionaria. Y desde el punto de vista político, digamos, hay un escenario que mucha gente piensa que la semana que viene gana Trump, pero hay un escenario que es el que está planteando vos, Saúl, que la semana que viene no haya un ganador. Entonces, digamos, claramente eso genera incertidumbre, la incertidumbre genera volatilidad y la volatilidad tiene impacto en el precio de los activos. Entonces, claramente es un escenario posible, no sé si es el escenario más probable, pero como posibilidad existe. Creo que fundamentalmente si aparece Trump como perdedor es más probable porque ya vimos hasta qué está dispuesto a hacer cuando pierde, ¿no? Pero no parecería el escenario más probable hoy. Hola Saúl, hola Fernando, perdón que llegue un poco, los estoy escuchando, no quería interrumpir. La verdad que estoy sorprendido que cómo ha evolucionado Argentina en este año, porque el cierre de la charla de Fernando ha sido de economía real y del impacto de la productividad. Creo que eso es es una noticia que si nos situábamos tan solo 10 11 meses atrás, hubiera sido, no hubiéramos acertado en las apuestas. Y creo que es súper acertado lo que vos mencionabas, ¿no? Y algo que creo que todos aquellos, me incluyo, que tenemos empresas en la Argentina, tenemos que entender que lo que nos hizo exitoso en los últimos 10 15 años, y te diré inclusive un poco más, porque la Argentina con otros niveles de inflación, pero desde el 2006, 2007, que el amigo Néstor decidió
sacárselo de arriba a la baña, que con todos sus efectos era un economista con algunos visos de técnico capaz, y empezar a mentir la inflación y empezar a hacer otras cosas. Y entramos en una vorágine con algunas pausas y algunas aceleraciones, pero que gran parte de la rentabilidad de las empresas argentinas es a costa de la pérdida, digamos, de poder adquisitivo del peso, y eso alguien lo paga, no por casualidad. Vos tenés datos mejores que yo, pero creo que desde 2011 Argentina en su conjunto prácticamente no crece, digamos, ¿no? O sea, pasamos figuritas de De un lado al 2011 que otro. está estancado completamente. Entonces, Y bueno, siempre en eso Argentina se dice que todos los negocios son financieros. Yo puedo ser un gran productor o un mal productor, pero si me manejo bien financieramente, gano plata, y si me manejo mal, aunque sea un gran productor, quedo pata para arriba. Ahora, cuando no hay inflación, tengo que ser productivo, digamos. absolutamente sí creo que ahí también el sector finanzas dentro de las empresas va a ser, antes vos podías, con rudimentos básicos, que vos lo mencionaste, che, guardo mercadería o compro un tractor con tasa fija, viene la devaluación o la inflación, me licuo y ya estoy. Entonces, te diría que no te hacía falta ni un Fernando Marengo ni un SIC Inversiones para hacer esas cosas. Sin duda que si estabas bien asesorado, por ahí podías generar más valor para tu empresa usando algunas herramientas más sofisticadas. Lo que sí creo para adelante, y porque tenemos que vivir algo, si no vamos a estar complicados, voy yo, es que las empresas van a necesitar ser mucho más eficientes también financieramente. Bueno, no va a ser tan simple como decir, che, en el agro me endeudo en pesos con la Galicia rural, con tal viene la devaluación y con eso licúo los pesos que tenía. ¿Sí? O lo mismo saco una LIP y con la máquina que importo a dólar oficial y en realidad véndolo con los productos a dólar MEP, más la LIP, ya funciona. Creo que financieramente todos nos vamos a tener que sofisticar un poco y hacer más eficientes a nivel de las empresas y a nivel de los particulares, porque como vos mencionaste, por ahí digo, me hubiera gustado que los bonos argentinos subieran, pero no tanto, ¿sí? Que tuvieran más posibilidad upside en los próximos 2 años, ¿sí? Que una IPF no rindiera 16, 17 como debe rendir, pero rindiera 11 o 12, ¿sí? Que seguiría siendo muy atractivo, ¿sí? Pero no menos, como vos mencionabas también, del tema de un bono high yield de Estados Unidos. Entonces, y ahí te dejo un poco la última pregunta. ¿Ves necesario, oportuno que el argentino empiece a pensar globalizadamente su cartera? Nosotros tenemos, creo que, una gran experiencia de sacar plata afuera, pero más que nada para dejarla afuera como casi como una caja de seguridad, ¿no? Quizá los últimos años, salvo estos últimos dos, ¿no? Pero del 2001 hasta acá, la tasa de interés en el mundo fue muy baja, no somos muy afectos a comprar equity internacional, nos gusta más el taxi, digo yo, cada 6 meses vos sabés cobrar un cupón. ¿Qué debería hacer un argentino o empezar a pensar un argentino en términos de esa protección patrimonial para adelante? A ver, mucha gente en Argentina dice, cuando le va bien al país salen menos capitales. Y no es cierto, cuando le va bien al país, Argentina saca más capitales. ¿Por qué? Porque la historia argentina hace que cuando pueda hacer una diferencia y resguardarla, la resguardo. Entonces, digamos, creo que en la medida que el programa funcione, o si sigue funcionando en el futuro, posiblemente sigan saliendo, la salida de capitales no se frene. Lo segundo que creo es que claramente, de nuevo, vos hablabas de comprar un bono de YPF a ver, el riesgo de Argentina es infinitamente más alto que el resto del mundo, o por lo menos que Estados Unidos. Cuando hay gente que dice, en vez de comprar un bono a 10 años de Estados Unidos que me rinde 4%, me compro un AL30 que me rinde 18%, y que son planteos que generalmente hace mucha gente en Argentina, estamos perdiendo de vista el riesgo y la volatilidad que tiene ese AL30 respecto a un bono del Tesoro americano, digamos. Con lo cual, claramente, esa mayor rentabilidad tiene un mayor riesgo asociado. Entonces, lo que decía hace un rato, creo que la decisión de quedarme en un bono argentino tiene que estar basada en fundamentos claros, perdón, en fundamentos claros, no
en eludir el 5% del impuesto del blanqueo. Digamos, no tiene que ser una motivación no pagar el 5%, porque corro el riesgo que me caiga el precio del activo más del 5%, con lo cual el ahorro que hice con el impuesto lo termino perdiendo por la evaluación del activo. Entonces, claramente creo que tiene que tener una justificación en los fundamentos de la economía si uno se queda en deuda local. De nuevo, creo que Estados Unidos, como hablamos en la primera parte de la charla, tenés niveles de tasa de interés que son sumamente atractivos. Son atractivos, bueno, el Tesoro americano de corto plazo te rinde 5%, voy a hacer una redundancia, en dólares, digamos, me compro una letra del Tesoro y me rinde 5% y son dólares constantes y sonantes. En Argentina tengo que tomar una posición de carry y ver qué pasa, donde yo creo que va a seguir bajando la brecha y el contado, perdón, y vas a bajar el ritmo del crawling, pero siempre está el riesgo. Entonces digo, yo creo que la gran valuación que hay que hacer, entender que las valuaciones en Argentina son más atractivas que en Estados Unidos, porque el riesgo es infinitamente más alto en Argentina que en Estados Unidos. Que quedarme dentro de alguna posición doméstica para ahorrarme el 5% del blanqueo, no puede ser un justificativo en sí mismo, sino que el justificativo tiene que ser, bueno, yo creo que el programa va a funcionar, que siguen con el equilibrio fiscal, vamos a seguir comprimiendo spread, tiene que estar explicado por los fundamentos. Y que en la medida que Argentina vaya recortando spread respecto al resto del mundo, está claro que el upside o la posibilidad de suba se va acotando. Entonces, cuando la posibilidad de suba se va acotando, y claramente una parte de la economía empieza a decidir a bajar la exposición argentina e irse a activos menos volátiles. Entonces, de nuevo, creo que como consejo yo diría, primero, no puede ser una justificación ahorrarme el 5% del impuesto, quedarme en Argentina. Y lo segundo, entender que Argentina ofrece mayores rentabilidades porque el riesgo es infinitamente más alto. Está bien, el último año viene funcionando y se viene cayendo y todas las variables funcionando de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. En alguna charla acá, Ricardo, a principio de año dijo, esperamos hacia fin de año un riesgo país en 800. Y, y mucha gente se rió de esa proyección. Y hoy estamos en 920, digamos. Probablemente estemos en 800 a fin de año. Entonces, de nuevo, esa compresión y la evolución de las variables se dio todo lo que uno venía esperando, dado los supuestos que hicimos, que era básicamente el equilibrio fiscal y el ancla cambiaria. Ahora, de nuevo, toda esa compresión del riesgo país, y bueno, si Argentina llega a 800 y el resto de América Latina está en 300, 400, y ya te queda mucho menos upside por delante, ¿no? Con lo cual, una Argentina con riesgo y con menos potencial de suba, y deja de ser atractivo, ¿no? Yo te diría, y para no hacerlo mucho más larga, creo que es momento de empezar a ver, ¿sí? De vuelta el mundo. O sea, la mayoría de los argentinos, como vos bien dijiste, pensamos en dólares y de alguna forma esa es nuestra manera de internacionalizar nuestros activos, ¿sí? Porque el dólar no depende de lo que pasa en la Argentina. Bueno, creo que parte de eso es, che, obviamente tener inmuebles en la Argentina, tener renta fija en la Argentina, inclusive cuando vos le sumás el tema impositivo, sigue siendo interesante. Ahora bien, dado que la capacidad de subir y de generar rendimientos altos es menor que antes, porque justamente están pasando las cosas correctas, y dado la historia de Argentina, podría ser el momento de ser un poquito prudente y empezar de a poco a evaluar la posibilidad de parcialmente internacionalizar carteras, ¿no? Ya sea con lo que por ahí, no sé si yo pagaría el 5 o no, eso hay que verlo, pero seguramente vos tenías plata que ya estaba declarada y la tenías en algún activo argentino, y si hiciste blanqueo, podés quedarte con eso en lo argentino, lo otro sacas. Si blanqueaste hasta $100.000, hoy lo tenés disponible y no tenés ninguna restricción por invertirlo absolutamente en nada. Creo que hay cosas que tenemos que tener en la cabeza y que es importante, como vos mencionaste, ¿no? O sea, la parte fácil de ganar plata por la licuación y por la inflación ya pasó. Vamos a tener que todos ponernos a trabajar un poco más. Está bueno si te quedó algo, y si no, simplemente agradecerle a los participantes, a OFAR como siempre, por
por esta oportunidad de escuchar. No, Un perfecto, todo placer, bien. muchas gracias a todos. Un placer. Dale.